Buenos días, compañeros. Eh, Mi nombre es Jesús Hernández Flores y mi equipo está conformado por Martínez Heredo Gabriela y Torres Torres Esmeralda. El día de hoy les estaremos presentando el tema 4.2.3, que es base para primas de supervisión. ¿Qué es una base para las primas de supervisión? Es cualquier tipo de prima de supervisión que está ligada a la productividad y esta dependerá directamente de que tengan algún método o tiempos estándares equitativos. De esta manera, los obreros reciben más y mejor atención de supervisión según sea el plan relacionado con el rendimiento. La mejor parte de estos planes de supervisión es que dan a la consideración la productividad de la operación como en un entero, como si fuera un entero principal para fijar tales primas o bonificaciones. También se considera que los costos de la mano de obra son indirectos y el costo de los desperdicios, calidad y el producto y para mejorar los métodos. ¿Esto qué quiere decir? Que las primas o los bonos se refieren más que nada como a los como a los bonos que pueden dar ya sea por puntualidad, por producción o por alguna fija meta que tengan en algún tiempo determinado, y a eso se le dan como primas. Salarios con incentivos individuales al personal directo. Son aquellos que estimulan al personal directamente relacionado con la transformación de bienes o prestaciones de servicios. Entre estos sistemas salariales destacan los siguientes: salario a destajo por pieza. Es la forma más estrecha de vincular la retribución al rendimiento de los empleados. Con este salario, los ingresos del trabajador están directamente relacionados con su producción, de acuerdo con una tarifa establecida por cada pieza fabricada. Esto quiere decir que se le paga al trabajador por cada pieza que realice, y para que nos arroje el salario correcto para el trabajador nos dan la siguiente fórmula, en donde S significa ingresos del trabajador, N producción, PU la tarifa establecida por pieza, y solo se multiplica la tarifa establecida por pieza por la producción. Los salarios basados en la producción ofrecen al trabajador una cantidad adicional denominada prima a la producción en función a la cantidad producida, con lo que tratan de motivar al empleado a producir por encima de lo normal. Dentro de ellos destacan los siguientes: salario con prima o por pieza se refiere a lo que ya había mencionado, que se le paga al trabajador por cada pieza realizada. Y el sistema diferencial se trata de un sistema salarial que pretende primar a los trabajadores a alcanzar un cierto umbral de producción, destacando el sistema de Taylor y el de Gantt. El sistema de Taylor es un plan de remuneración constante a destajo basado en el establecimiento de dos tasas: una para el volumen de producción que es inferior al estándar y otra para el volumen igual o superior al mismo. Se refiere a que, por ejemplo, hacen una tarea los trabajadores y para esta tarea tienen un tiempo estándar, pero si el trabajador realiza el trabajo en menos tiempo del establecido, aún así se le paga el tiempo que no utilizó de la base de tiempo que ya tenía. Por ejemplo, si un trabajador cuya remuneración es según una tasa base de 10 la hora, dedica por el pago de la hora por 3 que fueron las horas que utilizó. El sistema de Gantt ofrece una bonificación al empleado calculada como porcentaje del pago por hora que está garantizado. Cuando su rendimiento por hora alcanza una cierta norma, es un sistema de bonificación según su tiempo. Bueno, de aquí nos vamos a los salarios basados en la economía de tiempos y tenemos que estos garantizan un salario en función del tiempo.
Se prima el ahorro logrado en el tiempo necesario para realizar una tarea, de modo que cuando menos tiempo tarde en realizar una tarea, en comparación con un tiempo considerado como el normal, este, mayor será el salario percibido por el trabajador. En este caso, pues tendremos dos tipos. La siguiente, por favor. Que es el sistema Halsey y el sistema Rodwan, ¿no? En el sistema Halsey tenemos que el tiempo ahorrado por el empleado se computa tomando en cuenta como base la duración estándar de la tarea. El valor del tiempo ahorrado es distribuido entre el empleado y la organización. En el caso del sistema Rodwan, tenemos que el incentivo aumenta proporcionalmente al tiempo economizado, pero solo hasta el punto en el que se empieza a incentivar la calidad. Es decir, a partir de un determinado punto no aumenta la retribución obtenida, aún reduciendo el tiempo de ejecución de la misma, o aumenta en una pequeña proporción que igual no compensa al trabajador. Bueno, básicamente el sistema Rodwan funciona que si un trabajador tiene que hacer 100 piezas en 8 horas y hace 133, pues en este caso tenemos que calcular el ahorro que nos está dando. Este va a ser como, se va a multiplicar las piezas por las horas y eso dividirlo entre la cantidad que hizo. Pongamos un ejemplo. Tenía que hacer 100 piezas en 8 horas, pero el trabajador hizo 133, pues en este caso tenemos que se trabajó como si las 100 piezas se hubieran hecho en 6 horas. Entonces, por lo tanto, tenemos tanto un ahorro de 2 horas como un beneficio de 33 piezas. En este caso, pues va a ser el tiempo normal más el 50% sí, más el 50% ¿cómo se llama? Bueno, más bien, para calcular los beneficios, va a ser el tiempo normal más el 50% del tiempo abordado. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a ser, pues, las 8 horas que tenemos van a ser igual a un salario de 40 pesos. En este caso, el 50% de esas 2 horas que nos salieron libres, por así decirlo, o como ahorro, va a ser 5 pesos. Entonces, se le va a aumentar 5 pesos al salario de 40 pesos que teníamos. Entonces, el trabajador ya no va a ganar 40 pesos, sino 45. Ahora les voy a hablar sobre los salarios por puntos o por sistema de puntos Bodaux. ¿Este a qué se refiere? Bueno, este garantiza al trabajador un salario base hasta la eficiencia del 100%. Hasta este punto se paga al trabajador el 75% del tiempo que esté ahorrando. Se llega a elevar el salario cuando rebasa lo que es el 100% de la producción. De esta manera se estandariza el tiempo y así la eficiencia no es tan importante. Sin embargo, es cuando se supera el 100% de paga es muy elevado. De esta manera se motiva al trabajador a esforzarse más. Entonces esto quiere decir que una vez alcanzando la meta, que es el 75%, se le paga al trabajador el salario que se le ha prometido en un inicio. Sin embargo, cuando supera el 100% de la producción, que es como la base principal, entonces es cuando el trabajador llega a tener un poquito más de sueldo. Y bueno, aquí está un ejemplo. Tenemos aquí una fábrica de juguetes que tiene 4 obreros. Estos tienen garantizado como sueldo base 900 pesos por jornada y la empresa paga 10 pesos por pieza. Entonces tenemos 4 trabajadores, en donde el trabajador número 1 realiza 100 piezas. Entonces, por lo tanto, calculando que son 10 piezas, su sueldo serían los 1000 pesos, que son lo que rebasa la base, que serían 900 pesos. El trabajador número 2 hizo nada más 86 piezas. No juntó la base, le faltaron 4 piezas más. Sin embargo, como repasó lo que era el 75% de la eficiencia, sí se lleva lo que es su sueldo base prometido, que son los 900 pesos, aunque realmente solamente que le correspondían 860 pesos. Y el trabajador número 3 es el que rebasó más del 100%, el cual hizo 125 piezas y su sueldo que se llevaría en total serían de 1250. Entonces, este es el ejemplo en donde se da a conocer que es cuando motiva más al trabajador para poder
pues a rebasar el 100%, porque pues sí se lleva más, en este caso se llevaría 350 pesos más, que es lo que es su sueldo base. Bueno, en este caso tenemos los salarios con incentivos individuales al personal indirecto. Bueno, tenemos que estos estimulan el rendimiento del personal no relacionado directamente con la producción, como es el caso del personal de mantenimiento y reparación de instalaciones, almacenes, vendedores, mandos, etcétera. Bueno, en este caso tenemos la prima para verificadores de línea y producto terminado. Esta se trata de estimular el celo de los verificadores para evitar rechazos y devoluciones. Normalmente se establece un premio para el 100% de la eficiencia en la calidad del producto, al que se le aplica un porcentaje para calcular la prima que corresponde a abonar a cada uno de estos trabajadores. En el 2 tenemos que es la prima para el personal de almacén, que se suele establecer una prima o proporción consistente en aplicar una tarifa o baremo establecido al rendimiento promedio del grupo de producción al que suministran las piezas necesarias. Se puede establecer primas para incentivar la expedición de paquetes o buscar el mínimo error. Esta prima se establece analizando los resultados del periodo anterior de la empresa. Los incentivos para los vendedores, estos están constituidos por el abono de las comisiones. Este consiste en aplicar un porcentaje predeterminado sobre la cifra de ventas realizadas y en estos existen algunos tipos que son económicos por lo regular. Por ejemplo, lo que es el aumento de sueldo. El aumento de sueldo, este se refiere a cuando el trabajador pues pasa lo que es la meta que le hayan propuesto y pues sube su sueldo. Esto, sin embargo, solamente llega a pasar una sola vez. Realmente no es que le suban el sueldo cada que cumplen una meta. Está por objetivos. Por objetivos es cuando les dan una meta, por ejemplo, cuando las personas salen a vender por canvaseo, que les dan una meta de que tienen que reunir, un ejemplo, 900 pesos diarios. Entonces, cuando cumplen esa meta, ellos se llevan un porcentaje económico de esta venta. Por compensaciones, aquí es cuando a los trabajadores por lo regular se les dan lo que son vales de despensa, entradas para el cine, se le presta algún carro de la empresa o pues algún préstamo de servicio. Y por último, por financiamiento, aquí ya entran lo que son los préstamos, los créditos, em, y por lo regular los aumentos de sueldo, que son lo que están en la ley, por así que es una base. Las primas por cuotas de ventas, estas se refieren a, bueno, son el objetivo financiero que que se forma en parte individual o en el equipo. Estos son representantes de ventas y deben de alcanzar al final de un plazo específico, que por lo regular es un periodo corto, que puede ser de un mes a un trimestre. Los gerentes de venta establecen las cuotas y su cumplimiento comúnmente se reconoce con una bonificación de desempeño. Esto es, como ya lo había mencionado anteriormente, por tener el desempeño en lo que es su trabajo, ya cumpliendo una meta, pasando la venta de algún artículo o de producción, pues estos te llevan a cambio una prima. Y las primas para mandos. En este caso, podrían ser en unos mandos de taller, que es frecuente donde se establece esta prima. Esta es cuando se sobrepasa el volumen de producción y la calidad obtenida por la sección que son los responsables. En los mandos administrativos es común que apliquen un porcentaje permitido sobre la cifra facturada a fines para premiar a su comportamiento. Esto también se refiere, por ejemplo, en un taller de ropa donde hacen camisas. Si la meta es tener, no sé, 100 camisas al menos, si de acuerdo a su calidad es de que no hayan desperdiciado mucho material, también que no hayan, que hayan alcanzado la venta base, bueno, la producción base. Al momento de que estos productos se llegan a vender, por ejemplo, si la camisa vale
3 pesos la producción y todo, y ellos la venden en 5 pesos, su total de ganancias serían 2 pesos más. Y ya de esos 2 pesos se les da un porcentaje a lo que son los trabajadores, que bien, por lo regular esto es anualmente. Los incentivos a los directivos. Para los directivos y ejecutivos de alto nivel y de las empresas, dada la dificultad de medir y controlar su trabajo, bueno, de esto se supone que el resultado desde los corporativos ya reflejan su desempeño individual, por lo que es a corto plazo. Se les abona un incentivo de un determinado porcentaje sobre los ingresos o beneficios de la compañía, mientras que a largo plazo los incentivos habituales son la opinión de adquisición de de las acciones. El abono de seguros de vida, que serán los planes a pensiones o comportamientos, es pues final de cuenta es cuando los directivos se supone que su desempeño debe de ser del mejor, precisamente por eso están en un puesto alto. Y por lo regular estas personas, por lo mismo de que son personas más responsables, más eficaces, entonces sus préstamos suelen ser más grandes, por lo que ya son algunos planes de vida, que son ya los seguros, la empresa les puede financiar esto, los planes para pensiones que tienen algunas prestaciones o bonos extras que a comparación de un trabajador regular como los obreros, o ya les prestan algunos créditos ya más altos para lo que es adquisición de casa, negocio, etcétera. Como siguiente subtema tenemos los salarios incentivos colectivos, que son aquellos que dependen de los beneficios empresariales y se distribuyen por igual entre los miembros de un grupo, estimulando la integración de sus miembros. Entre los principales salarios con incentivos colectivos destacan los siguientes. Estos salarios son los que se le otorgan a los trabajadores cuando trabajan en equipo. 1. Participación en beneficio. Es el procedimiento mediante el cual el empresario abona a todos sus empleados, además de un salario base adecuado. 2. Salario proporcional. Se compone además de por un sueldo base garantizado de una parte variable cuya cantidad depende de la marcha económica de la empresa. El primero se refiere a que conforme los trabajadores realicen su trabajo, a la calidad de su trabajo, la empresa les otorga un pago extra aparte del pago base que ya tenían. Y el salario proporcional se refiere a que conforme a cómo le vaya a la empresa, dependiendo del historial, si le va mejor, a los trabajadores igual se les otorga un poco más de su paga normal. Bueno, aquí tenemos lo que es la remuneración por equipos autónomos. En este caso tenemos que las empresas se pueden dividir en equipos que realizan tareas homogéneas o comunes con total autonomía desde el punto de vista contable, es decir, equipos autónomos. Los salarios de estos equipos provienen de un fondo constituido por la diferencia entre el total obtenido por la supuesta comercialización que se vende a la siguiente sección en la línea de trabajo, y un presupuesto tipo que comprende el valor de materias primas y utillaje utilizados, porcentaje de edificios, instalaciones, bueno, todo eso, ¿no? Básicamente, el ahorro logrado en cualquiera de los gastos presupuestarios incrementará la cantidad a distribuir entre los miembros de equipo. Después son los planes de reducción de costes. En este caso, pues incentivan a los empleados para las mejoras logradas en los costes, factores que fácilmente pueden controlar. Los principales planes de reducción de costes se aplican especialmente en las empresas manufactureras. Aquí tenemos dos, que es el plan escalón y el plan Rocker. Básicamente, los dos son que si los empleados deben compartir directamente cualquier utilidad extra que sea resultado de sugerencias para reducir costos. Y en este caso, si se aplica una sugerencia y tiene éxito, todos los empleados generalmente comparten el 75% de ahorro. ¿Cuál es la diferencia? Que el plan escalón solamente se aplica para los trabajadores en el área de producción y el plan Rocker se aplica a todos los trabajadores de la organización.
Y bueno, con esto último terminamos nuestra exposición. Gracias por su atención.